Entonces, vamos a platicarles así muy brevemente de cuál es la idea del tema. Resulta que cuando ustedes trazan triángulos, ¿sí? Los triángulos que van trazando van a tener algunas rectas o puntos que tienen nombres muy específicos. Entonces por eso les decimos notables, o es lo que significa la palabra. Hay un montón de maneras de explicar esto: formalismos, trazos, notación, poner los nombres de las partes y todo eso, pero no es la mejor manera de aprenderlo. Considero que la mejor manera de aprenderlo es viendo los trazos y entendiéndolos de una manera más intuitiva. Entonces, no me voy a dedicar a leer estos textos, solamente voy a mencionar lo más importante. Primera mención: bisectriz es cuando ustedes tienen un ángulo y lo dividen por la mitad. Este triángulo tiene 3 ángulos, cada ángulo fue dividido a la mitad con ayuda de estas líneas azules, ¿sí? Entonces, si ustedes trazan las 3 bisectrices posibles de un triángulo, resulta que las 3 se intersectan en un punto, y ese punto se llama incentro. ¿Por qué se llama incentro? Porque ustedes pueden trazar un círculo a partir de este punto que va a quedar inscrito dentro de la figura geométrica, ¿sí? Entonces esas son las bisectrices. Punto de intersección de las 3 bisectrices del triángulo es el incentro. Entonces, o sea, vean, es muy sencillo de entender, ya que les dicen qué es cada trazo. La mediana. Una mediana es cuando ustedes toman un lado del triángulo, encuentran la mitad y de esta mitad trazan una línea al vértice opuesto. Por ejemplo, encuentran esta mitad, este punto medio que está entre B y C, y ya que tienen la mitad, trazan una recta al vértice opuesto, que en este caso es el A. Lo mismo para la línea AC y el B. Hay un punto donde se intersectan exactamente las 3 medianas, y ese punto se le llama baricentro. Este punto que se llama baricentro tiene una propiedad bien interesante. El baricentro es el centro de gravedad del triángulo. Entonces, si ustedes tienen esta pieza triangular y encuentran su baricentro, que es le ponen la letra G por centro de gravedad, ustedes van a poder hacer girar muy establemente el triángulo a partir de este punto. Si lo quieren hacer girar a partir de otro punto, el triángulo se les va a colgar, o su giro va a ser muy inestable. Entonces, este tipo de trazos tienen aplicaciones desde cuestiones artísticas, la cuestión de las artes plásticas, el diseño gráfico, ¿sí? Aprender a hacer un dibujo de calidad a mano con ayuda de herramientas geométricas, hasta cuestiones que son físicas, ¿sí? Entonces hay mucha información escondida detrás de esto. Obviamente esto no tiene chance de discutirlo el libro en extenso, pero bueno, la principal idea de la clase de hoy es que se lleven todas esas aplicaciones o todas esas ideas que hay detrás de estas cuestiones. Así uno se motiva y le encuentras el sentido a las cosas. Alturas. La altura la prefiero explicar con mi programa de dibujo. Vamos a dibujar un triángulo cualesquiera. O sea, me lo estoy inventando. Este triángulo no tiene, ¿cómo se llama?, nada de particular. O sea, y voy a encontrar las 3 alturas de los triángulos. Entonces, para hacerlo más fácil, le voy a poner líneas de color al triángulo. Y lo que voy a ir haciendo, este triángulo lo voy a copiar varias veces, para en cada uno de los triángulos señalar la correspondiente altura. Entonces vean, son el mismo triángulo. Lo único que voy a hacer para encontrar la altura de una forma más sencilla, voy a girar el triángulo para que cada uno de los colores me quede como una base. Entonces, primer punto: cada línea del triángulo, cada lado del triángulo, se puede interpretar como una base. O sea, es el mismo triángulo, tiene 3 bases diferentes. Puede tener, cuando lo percibimos, con la base roja, con la base verde o con la base azul. Entonces vean, era el mismo triángulo, solamente lo giré. Es la misma figura con una orientación distinta para comprender el concepto de una manera más sencilla. Cada uno mide lo mismo, cada uno tiene la misma área.
entonces cada lado va a tener su correspondiente altura. Las alturas se encuentran de la siguiente manera. Escoges una base, en este caso base roja. Entonces la altura de la base roja es buscar el vértice opuesto, que es este, y de aquí se traza una línea que caiga perpendicular a la base, es decir, que forme 90 grados. Entonces esa línea negra que estoy ahí delimitando es la altura correspondiente a esa base. Si ustedes escogen otra base del triángulo, van a conseguir una altura diferente. Entonces hago una línea que caiga perpendicular a la verde y ahí tengo mi segunda base. Entonces la línea verde tiene su propia base, la línea roja tiene su propia base y por lo tanto la línea azul también va a tener su propia base. Entonces tomo el vértice superior y trazo la línea perpendicular, es decir, que cuando caiga sobre la línea azul forme 90 grados. Vamos a hacer dos menciones bien importantes aquí. Primer punto, no confundan lo que mide un lado con lo que mide la altura. Un error bien común es que digan que de este triángulo la altura es la línea verde o la línea azul, o que o el triángulo orientado así digan que la altura es la línea azul o lo que mide la línea roja. Entonces la altura tiene que ser una línea perpendicular y vean que no tiene que pasar necesariamente por la mitad de la base ni nada por el estilo. Podemos tener un caso extremo como el siguiente triángulo. Por ejemplo, voy a hacer un triángulo obtusángulo. Si ustedes quieren encontrar la altura que corresponde a esta base que le estoy señalando con esta línea punteada, ¿sí? Fíjense que la línea se extiende, entonces el vértice opuesto a esta base es el de acá arriba. Entonces desde acá arriba tenemos que hacer caer una perpendicular que haga los 90 grados con la base. Entonces fíjense que esta altura queda fuera del triángulo, ¿sí? Y eso es completamente correcto, o sea, no tiene nada de malo o no debe de tener ningún inconveniente. Pero cuando les piden encontrar alturas de triángulos obtusángulos, pues bueno, sale como esa especie de inconveniente. Entonces aquí la altura hasta se los pongo con una línea punteada. Estoy seguro que alguna vez les pusieron un triángulo y les señalaban que la altura estaba por afuera, ¿sí? Entonces tengan esa precaución con los triángulos obtusángulos. Un último caso: hay un triángulo donde dos de sus lados son exactamente sus alturas, y esos triángulos son los triángulos rectángulos. Entonces la línea vertical y horizontal se pueden tratar como alturas, porque vean, aquí se forma el ángulo de 90 grados. Entonces esta línea, la vertical es la altura de esta horizontal y la horizontal es la altura de la vertical. Entonces aquí estas dos líneas ya son las alturas. Si ustedes quieren la altura de la que está inclinada, pues bueno, toman el vértice. Ya aquí no voy a girar el triángulo, creo que esa idea ya quedó bien. Esta es la tercera altura, entonces tenemos 1, 2, 3 alturas, ¿sí? Entonces ese es el caso del triángulo rectángulo. Triángulo obtusángulo, una de las alturas va a quedar por afuera, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos un triángulo cualesquiera donde encontramos las tres alturas. No sé si hay alguna duda o comentario de las alturas de un triángulo, que luego es el que puede ocasionar más errores o más confusión. Bueno, si no es el caso, cuando ustedes trazan las tres alturas, cuando resulta que se intersectan en un punto que se le conoce como ortocentro, ¿sí? Y bueno, hay ocasiones donde el ortocentro puede quedar fuera del triángulo, pero eso ahorita lo vamos a ver. Y últimas rectas notables, las mediatrices. Una mediatriz es: tomas un lado del triángulo, lo divides a la mitad y por esta mitad haces pasar una línea que haga 90 grados con la que escogiste del triángulo. Entonces vean, esta la divide a la mitad y forma el ángulo recto. Del otro lado no tiene por qué pasar por un vértice, no tiene que pasar por la mitad del triángulo ni nada así. Si ustedes encuentran las tres mediatrices, se intersectan en un punto que se le conoce como circuncentro. ¿Qué quiere decir?
que ustedes van a poder trazar un círculo que pase por los tres lados del triángulo. Entonces, y este es un teorema, es un ejemplo de corolario de geometría. En cualquier triángulo le puedes hacer pasar una circunferencia a través de sus tres vértices. No importa qué forma tenga el triángulo, siempre le puedes acomodar ¿cómo se llama? Una circunferencia. ¿Cómo se encuentra eso? Con las mediatrices. ¿Sí? Y bueno, esto se llama la recta de Euler. Ahorita les explico qué es. Este dibujo no es muy ilustrativo, no es muy amable. Entonces, esas son las definiciones platicadas, simples. No hay mucho más que discutir. Cómo podemos aprender bien el tema, cómo las podemos identificar, dominarlas, digerir todos los casos. Vámonos a los materiales que les compartí aquí. Entonces, el día de ayer les pegué estos que se llaman puntos y rectas notables en el caso de los triángulos. Voy a abrir la primera, que es una app de GeoGebra. Entonces, aquí les ponen todas las definiciones. Pueden ir escogiendo cualquiera y, por ejemplo, un punto medio. Entonces, estas son la recta AB. Tú la recta la puedes mover, modificar, acomodar como se te antoje. Y te va a mostrar el punto medio, o sea, la mitad de la recta. Entonces, un punto medio es un concepto muy sencillo de entender. De hecho, si se fijan, no viene definido en el libro. Pero es importante para, por ejemplo, los trazos de las medianas y de las mediatrices. Hay que conocer los puntos medios. Una mediatriz, ya que tienes un punto medio, que es este, la línea roja te señala la mediatriz. Entonces aquí tú puedes ir jugando con esto y vas a ver cómo queda orientada la mediatriz. Entonces, viendo este trazo, nunca se te olvida que es una mediatriz. Y vean, siempre hace línea negra con roja 90 grados. Ahora, ya que están estas dos explicadas, por ejemplo, vámonos a las bisectrices. Una bisectriz. Una bisectriz es cuando tú tienes un ángulo y lo divides por la mitad. Entonces, aquí tú el ángulo lo puedes orientar como quieras. Y puedes encontrar lo que se le conoce como bisectriz exterior, interior, que era esta. Y la exterior, que es esta otra de por acá. ¿Sí? Porque hay dos bisectrices. Si tú extiendes estas dos líneas que que cruzan de forma oblicua, se forman 4 ángulos. Entonces, dos de los ángulos, los opuestos por el vértice, están divididos por esta bisectriz, y los otros dos que se forman están divididos por esta otra bisectriz. Entonces, el concepto es sencillo: tienes un ángulo, la bisectriz divide a la mitad de ese ángulo. ¿Sí? Y aquí tú puedes ir jugando con todo esto para que te quede como tú quieras y veas cómo debe de ser la bisectriz. Entonces, esos son los trazos básicos, que es el punto medio, la mediatriz y la bisectriz. Ahora, las alturas. Este triángulo tú lo puedes modificar y aquí te muestra todas las alturas del triángulo. Entonces tú aquí puedes ir jugando con los trazos. Por ejemplo, un triángulo rectángulo, vean que las alturas coinciden con la base y con uno de los lados. Cuando el triángulo tiene un ángulo obtuso, vean que una de las alturas, de hecho 2 de las alturas, se van a salir del triángulo, ¿sí? Y el ortocentro ya nos queda fuera del triángulo. Entonces, si nosotros vamos modificando esto, ahí vamos viendo cómo nos queda el ortocentro y cómo nos quedan las diferentes alturas. Entonces, vean que siempre, brujería, se intersectan en un punto. No importa tú cómo juegues con el triángulo. Medianas y el baricentro. ¿Sí? Igual. Entonces, esta app te permite entender cómo son los trazos y cómo siempre son válidos sin importar la forma del triángulo. Por ejemplo, aquí les pongo un triángulo rectángulo y vean cómo les queda más o menos el baricentro. ¿Sí? O quiero ver cómo se ve en un triángulo obtusángulo. Aquí, quiero un triángulo equilátero. Pues aquí vamos moviendo las cosas para que vean cómo les queda. Y algo bien interesante, todas estas áreas, si se fijan, se formaron 6 triángulos internos. Cada triángulo interno tiene la misma área. ¿Sí? Es otra de las propiedades que tienen las medianas y el baricentro de un triángulo. Aquí tenemos ahora a las mediatrices y en este caso al circuncentro. Entonces vean, siempre el triángulo
por cualquier triángulo pasa una circunferencia, que era el teorema que les decía. ¿Cómo lo pueden encontrar? Con las mediatrices, y no importa qué tan extraño sea el triángulo, siempre le pueden hacer pasar una circunferencia, que en este caso pues ya se volvió gigantesca. Miren. Sí, entonces pueden también jugar con el zoom, bisectrices y el incentro. Entonces aquí ya no está dibujado, pero aquí pueden hacer aparecer un círculo que está contenido dentro del triángulo. ¿Qué necesitan? Este punto, que es el incentro, y cualquiera de estos puntos para trazar el radio. Entonces quiere decir que estas distancias son idénticas. ¿Sí? Entonces aquí tenemos todas las posibilidades y aquí está la circunferencia inscrita. ¿Sí? Entonces aquí se pueden poner a jugar con todo y ver cómo funcionan los trazos. Entonces esto se pueden hacer diseños, se pueden hacer mucho arte con estas cosas y resolver algunos problemas muy interesantes, pero ahorita para abordarlos, estos se encuentran en la segunda liga. Esta es una liga del CCH, del portal académico de los CCHs de la UNAM. Los CCHs de la UNAM son los bachilleratos que tiene la UNAM, son sus prepas. Entonces aquí les plantea un ejercicio bien interesante. Esta es Ciudad Universitaria, un lugar bastante gigantesco. Cuando estaba en la prepa, el tamaño de San Pancho y de Ciudad Universitaria me parece que era lo mismo, ¿sí? Si no han tenido oportunidad de conocer el DF o estar ahí en Ciudad Universitaria, para que se imaginen qué tan grande es, tiene su propio sistema de camiones que te reparte internamente, ¿sí? Entonces, bueno, les plantean la siguiente problemática. Aquí está un mapa de Ciudad Universitaria, aquí está el estadio de los Pumas, por acá tenemos ¿cómo se llama? Trabajo social, ¿sí? Y por acá tenemos el Instituto de Física. Entonces quieren poner un módulo de bicipuma, o sea, uno de estos lugares donde te pueden arrendar o rentar una bicicleta para que te muevas más fácilmente por Ciudad Universitaria. O sea, créanme, está bastante gigantesco. Y quieren poner el módulo de tal manera que quede igual de cerca del Estadio Olímpico, del Centro de Trabajo Social y del Instituto de Física. Es decir, que si tú te encuentras en cualquiera de estas 3 lugares de Ciudad Universitaria, haya una línea recta, una distancia que te lleve, o sea, que sea idéntica en estos 3 puntos. Es decir, encontrar el lugar o el módulo que esté más cercano al mismo tiempo de estos 3 puntos. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, aquí está la solución. Lo que hay que hacer es trazar las mediatrices para encontrar el circuncentro. Entonces, por aquí va a pasar un círculo cuyo radio va a ser, cuyo centro va a ser el punto D. Entonces, todas las distancias del punto A, B y C son idénticas. Entonces, esas 3 distancias son iguales y este es el lugar más óptimo para poner el módulo de bicicletas, ¿sí? Entonces vean cómo con un simple trazado puedes solucionar un problema de logística o de optimización. Este tipo de conocimiento o este tipo de aplicaciones se desarrolló originalmente en la Edad Antigua, sobre todo con fines militares. Vamos a cambiarles el contexto. Imagínense que hay una guerrilla dentro de la UNAM y tú vas a meter al ejército para controlar a la guerrilla y los quieres cercar, no quieres que se te escape ninguno. Entonces, ¿desde dónde tienes que hacer la incursión? Pues colocas tropas en los puntos A, B y C y haces que avancen a la misma velocidad. Entonces, como todos van a estar a la misma distancia, conforme se van acercando las tropas de los puntos A, B y C, los del punto D va a ser bien difícil que se escapen, ¿sí? La única posibilidad que tienen para escaparse es ellos correr en contradirección. Entonces, si corren hacia acá, cualquiera de las tropas o de los batallones los pueden interceptar fácilmente. Conforme estos logren acercarse, pues los van a acorralar, los van a tener contra la pared. Entonces, desafortunadamente, algo que impulsa mucho a las ciencias como es la química, la biología, la matemática y a la física son las aplicaciones bélicas de armas o cuestiones militares, ¿sí? Entonces aquí ya les cambiamos la historia, ¿no? Este punto puede ser, hay un punto de Guadalajara, de Jalisco, donde andan metidos los del cártel, entonces los quieres acorralar, pues bueno, los batallones hay que meterlos por aquí, ¿sí? Entonces esta es una aplicación
muy práctica que tienen este tipo de temas de geometría. Luego aquí este es muy semejante al otro, las alturas de un triángulo, aquí con la ventaja de que las puedes prender y apagar para que veas cuál es cuál. ¿Sí? Y bueno, si haces coincidir un lado, se forma el triángulo rectángulo. ¿Sí? Y una vez que tienes ¿cómo se llama? Las tres alturas, puedes mostrar el ortocentro, es decir, donde coinciden todas. Y aquí puedes jugar, hacer triángulos isósceles, hacer triángulos equiláteros y ver cómo van funcionando los trazos. Acá tienes la mediana. Por ejemplo, la mediana sirve para resolver el problema de las parcelas. Hay una persona, un agricultor, que tiene este terreno, le prestan esta zona y quiere poner 6 cultivos en superficies iguales. Entonces quiere dividir este triángulo en 6 áreas iguales. ¿Cómo hacerle? Muy sencillo, pues con las medianas. Entonces trazas las medianas de todos los de este triángulo, y todas las áreas que tienes aquí son idénticas. Entonces aquí puedes en cada zona poner un cultivo. Y bueno, ya una aplicación de biología es: aquí pones el frijol, aquí pones ¿cómo se llama? Los elotes, la alfalfa, unas lechugas, lentejas, y aquí ¿qué podemos poner de interés? Aquí puedes sembrar, no sé, algún otro tipo de maíz. Entonces los puedes ir cambiando cada año para que no se pierdan las propiedades de la tierra, y tienes la garantía de que siempre estás cultivando las mismas cantidades. ¿Sí? Y tienes aquí controlar las áreas. Entonces son aplicaciones muy sencillas que puedes echar a andar. Luego aquí tienes una segunda app donde puedes jugar con el triángulo y puedes ir prendiendo las medianas. ¿Sí? Y ahí está señalado el baricentro. Algo bien interesante: si deformas el triángulo, estos subtriángulos que se formaron aquí, que son 6, cada uno sigue teniendo las mismas, ¿cómo se dice? Sigue teniendo la misma superficie, a pesar de que las formas ya se ven muy distintas de un triángulo a otro. Entonces es una de las cuestiones bien interesantes. Entonces, ¿qué quiero que hagan esta clase? Quiero que entren a ver estos materiales y se pongan a jugar con ellos. Esta es la mejor manera de que aprendan los trazos, ¿sí? Que los entiendan, que los comprendan. Y bueno, aquí hasta les ponen las medidas de los ángulos. Entonces hay que aprovechar estas apps tecnológicas ya desarrolladas, sacarles todo el jugo que se pueda. Y bueno, vamos a explicar la recta de Euler. ¿Sí? Se escribe Euler, se pronuncia Euler. ¿De qué se trata esto de la recta de Euler? Bueno, ustedes, voy a quitar la recta. Con las alturas encuentran el ortocentro, ahí está, es lo verde. Con las medianas encuentran el baricentro, ahí está, punto amarillo anaranjado. Con las mediatrices, el circuncentro, digamos este color medio café. Y bueno, las bisectrices están en el incentro. Resulta que el ortocentro, el baricentro y el circuncentro de cualquier triángulo siempre están alineados. Entonces ese dibujo todo complicado de aquí son todos los trazos hechos al mismo tiempo, nada más que uno se pierde con los trazos. Entonces, bien interesante: si ustedes deforman el triángulo, siempre se forma esa línea recta, siempre. Y aquí pueden encontrar pues todos los trazos del triángulo. Entonces, en la antigüedad, cuando se desarrollaron este tipo de conocimientos, se les otorgaban a veces como propiedades mágicas. O sea, cuando algo tú no lo entiendes, dices que es mágico, ¿sí? O que es místico. Con el paso de los años, se dieron cuenta de que pues esto es una propiedad matemática, ¿sí? Y es algo que simplemente se cumple. Pero bueno, hay un montón de textos y de conocimientos que tienen que ver con las geometrías sagradas y la magia de los triángulos, y que luego ahí andan dibujando el pentagrama, y que eso te da poderes, o que eso te da tales o cuales propiedades o cuestiones mágicas, que te vas a curar si te ponen el triángulo,
y salen ahí un montón de supersticiones. Actualmente a todo ese tipo de conocimiento le llamamos pseudociencia y hay que ser bien cuidadosos con él. No quiere decir que sea verdad o que sea mentira, pero definitivamente no es algo fiable, no es algo en lo que tú puedas confiar. Entonces tengan mucho cuidado con ese tipo de cosas. Son de las cosas malas que luego nos han dejado la matemática, que luego llega a ser malinterpretada. Pero bueno, aquí está la cuestión. Y bueno, cuando uno no entiende por qué pasa esto, pues sí es brujería. O sea, tú deformas el triángulo y siempre tienes los 3 puntos alineados. Entonces esa es la recta de Euler, ¿sí? Y aquí están todos los trazos necesarios para generarlo. Y bueno, el dibujo del libro tiene unos círculos porque además ponen la circunferencia exterior y la interna que pueden obtener con los trazos. Es decir, todos los conceptos que están en estos triángulos, todos están puestos al mismo tiempo aquí. Y por eso se ve así de confuso y de extraño. Pero vean, le quitan las letras, le dejan esos colores, lo ponen en un óleo y lo venden en unos 50,000 pesos en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. ¿Sí? Entonces hay mucha información, muchos aspectos útiles e interesantes de todas estas cosas. Entonces, mención final. Aquí tengo, aquí hay otra página. Ya esta no la veo en detalle. Esta trae un buen resumen, trae como el resumen del libro y además tiene la posibilidad de prenderlos y apagarlos, ¿sí? Y esta sorpresa es la recta de Euler, ¿sí? Entonces ahí está la recta de Euler, ¿sí? Y para un triángulo isósceles o un triángulo equilátero, los 4 puntos coinciden. De hecho, triángulo equilátero, todos los puntos se colapsan en uno solo. Triángulo isósceles, todos los puntos están alineados, ¿sí? Y bueno, los otros tipos de triángulos ya los deforman completamente. Entonces, ahí está, otro triángulo isósceles, todos coinciden. Todos los triángulos equiláteros, los puntos les van a quedar iguales. Entonces vean, es muy divertido jugar con esto. Y como los puntos se colapsan, la recta ya no está bien definida. Puede apuntar en cualquier dirección. Bueno, les dejo esos materiales para que jueguen. Lo que les queda de clase lo pueden utilizar para el envío de mañana o lo pueden utilizar para completar pruebas. Yo aquí detengo el video, lo subimos en unos momentos y les deseo excelente día. Cualquier duda, yo me quedo aquí conectado.